Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludar a toda la gente que está en nuestra compañía, como siempre en este programa, Un Café con... Hoy día tenemos un invitado ya habitual nuestro, don Hernán Pinto Miranda. ¿Cómo está, don Hernán? Gusto de saludarlo. Encantado. ¿Ah? ¿Está jugando con... Usted siempre tan elegante, bueno, la verdad es que tenemos un buen canje con el canal, así que estamos bien. Y además que el director tiene muchos ternos también. Yo he andado en terreno. Ah, eso es bueno. Puro terreno. Eso es bueno, sí. Me parece. Lo veo con el dadito, don Hernán. Guardadito el dado. Don Hernán, queríamos conversar con usted hoy día. Bueno, hay unos anuncios del ministro Goldberg que dicen relación con la ruta 68 y esta congestión que se suscitó en Angostura. ¿Usted nos podría comentar, instruirnos un poquito respecto a ese tema? A ver, partamos diciendo que primero tenemos un crecimiento explosivo del parque automotriz y efectivamente nosotros todos los cálculos, las mediciones que se hicieron en su momento hoy día están en el suelo, ¿no? Efectivamente tenemos un problema serio que dice relación con que el estado y la capacidad de las carreteras, incluso presupuestadas en el mejor de los términos, nosotros no son capaces de poder contener la cantidad de vehículos que tenemos. ¿Cuándo se genera algún problema al interior de la propia carretera? Lo que pasó en Angostura fue un tema tan simple como lo siguiente. Desde Santiago hacia el sur, ¿no?, llevamos 3 pistas, ¿no?, y en Angostura nosotros bajan a 2. ¿No? Cuando tú tienes la inmensa cantidad de automóviles que iban, ¿no?, más de 100 y tantos mil vehículos, ¿no?, y vienen por 3 pistas, ¿no?, y en un momento determinado pasan por el peaje y después bajan a 2, ¿no?, ¿qué es lo que sucede? Sucede que entre que van entrando, nosotros se van quedando retenidos otros vehículos hasta que un momento paran en el peaje, y después siguen hacia atrás, y ahí se produjeron 2 problemas. Primero, 25 kilómetros, ¿no?, en los cuales no había posibilidad de girar, ni dar vuelta, ni moverse. ¿Por qué razón? Porque además las medianeras que estaban separando las pistas, en vez de estar cada 5 kilómetros, en que tienen obligación de estar sueltas, ¿no?, cada 5 kilómetros para poder revertir en caso que fuera necesario, aquí se encontraban juntas, apretadas, porque a veces las concesionarias las dejan así para evitar que se las roben o que se pierdan. Claro. En consecuencia, como dicen nosotros, todo malo en esa función. Pero de ahí, ¿qué se desprende? Se desprenden algunas de las cosas que son importantes para nosotros para adelante. La ruta 68 es una ruta concesionada, quizás hoy día la de mayor tránsito nacional. Claro. Fíjate que de los 600.000 vehículos que salieron de Santiago en ese fin de semana largo, 300.000 o 350.000 vinieron a la zona de Valparaíso y de Viña del Mar, ¿no? En consecuencia, tenemos una cantidad de flujo muy importante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sucede que aquí también tenemos algunas complejidades. ¿Qué es lo que no me gustó a mí del anuncio del ministro Goldberg? Lo voy a decir específicamente o en general de estos anuncios. Primero, que ellos están llegando a un acuerdo con la empresa concesionaria en el sentido de aumentarle 5 años la concesión sobre la base de que efectivamente ellos van a hacer arreglos en la variante Agua Santa para llegar a Viña, ¿no? Desde esa perspectiva, esto termina siendo un arreglo que mejora la situación de Viña del Mar, pero no mejora necesariamente las rutas con todas las vías de acceso que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque en Valparaíso, por ejemplo, tenemos a lo menos 3 bajadas que hoy día están con problemas. La bajada por Playa Ancha, la bajada que da a la altura de San Roque, en los altos del Mirador, que está imposible de sostenerse. La bajada que hace el Cerro La Cruz en las mismas circunstancias. ¿Qué es lo que debiéramos ser capaces de hacer en consecuencia? Buscar un arreglo integral con la concesionaria en torno a este tema. En segundo lugar, ha anunciado para Placilla la realización de algunas obras viales que permitan particularmente circunvalar, de manera tal que puedan haber accesos desde la carretera hacia el interior de Placilla, lo cual me parece bien,
pero con una sola salvedad. Yo creo que hay que hacerlo bajo tierra. Yo creo que tenemos que buscar la fórmula de que no sigamos congestionando en altura nosotros la carretera, sino que lo podamos hacer bajo tierra y quede, porque efectivamente lo que aquí hoy día existe, nosotros, al menos el cruce, funciona bien. Nosotros en términos bajo carretera no cortamos Claro. el tránsito ni intervenimos respecto de ello. El problema que tenemos acá es cómo enfrentamos un desafío que no se ha tocado. Y el desafío, y por eso que lo traté de explicitar en el ámbito de lo que había pasado en Angostura. ¿Dónde, dónde se produjo el cuello de botellas hoy día de Placilla que se está tratando de solucionar? Se produjo nosotros en que tú te encontraste con un nivel de calles, ¿verdad?, que te daban una pista para un lado y una pista para otra, y de repente desencadenas o te encuentras con una calle que viene proyectada con más ancho, ¿no es cierto?, que eso. El que va por una calle más angosta y se encuentra con una calle ancha, estupendo, ¿no? Claro. Pero el que viene por la calle ancha y se encuentra con la angosta, Los cuellos de botella. cuello de botella, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Placilla hoy día está llena de pequeños cuellos de botella, ¿no?, porque se juntaron dos realidades. La realidad de Curauma, que venía con una unión interna, ¿no?, o un acceso vial, Claro. de diversa magnitud, más moderno, mejor preparado, ¿no?, que el que correspondía. Y el antiguo sistema vial de Placilla, que estaba condicionado para otro tipo de tránsito y no para la inmensa cantidad de vehículos que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva necesita? Si a Viña le van a arreglar, ¿no?, la ruta 68 en lo que dice relación con la subida a Agua Santa, si a Valparaíso se llega a algún acuerdo y podemos arreglar las vías de acceso y de bajada, ¿no?, para que efectivamente tengamos más accesos para que entrar que la pura avenida Argentina, en este caso, en particular, tiene mucha importancia nosotros que en Placilla hagamos las vías, las obras de circunvalación que me parecen bien, pero a su vez nosotros que generemos nosotros los necesarios ajustes para que todas las vías tengan los mismos anchos, de manera tal de que no se nos empiecen a producir cuellos de botella en distintos lugares. A eso yo en Placilla creo que hay que agregarle 2 o 3 elementos básicos. Cuando hablamos de circunvalación, estamos hablando de 2 tipos de vías. La vía de circunvalación es la que pasa por fuera, y por lo tanto te permite fundamentalmente sacar los camiones de, por ejemplo, Placilla Nuevo, tomar esta vía de circunvalación y tomar el camino de la Pólvora y directo para el puerto, ¿no?, sin tener que entrar necesariamente en las calles centrales. Y la otra cosa son las obras que permiten entrar o salir de la carretera a ambos lados de Placilla. Esas son las 2 grandes obras que necesitamos, más la unión va a ser sistemas parejos de calle en esta materia. Tenemos obras pendientes todavía en materia de vialidad que hay que hacer. Y una de esas yo la quisiera plantear porque creo que es muy necesario hacerla, y es mejorar la conectividad de Placilla con lo que antiguamente era el camino viejo a Valparaíso, hoy día vinculado al camino La Pólvora. Porque no es bueno que todo lo de Placilla tenga que salir a la ruta 68. Claro. La ruta 68 de repente tiene en sus puntos, tiene topes, ¿no es cierto? Entonces empieza a generar un atraso, ¿no es cierto?, que empieza a llegar hasta Placilla. Si nosotros lográramos tener en buenas condiciones y habilitado el antiguo camino de Valparaíso a Santiago, ¿no es cierto?, que pasaba por Placilla, tendríamos una ruta paralela a la ruta 68 que iría a dar directamente adentro de la ciudad de Valparaíso, caeríamos al Mirador específicamente, y tendríamos allí, ¿no es cierto?, una ruta complementaria y alternativa. Ahora, y empezar desde ya a una tarea. Yo no sé si los placillanos lo saben, lo hemos contado en más de una oportunidad. Estuvimos a punto de que les pusieran en su momento peaje a Placilla, ¿no? La pelea que tuvimos con el gobierno fue de tal violencia que finalmente trasladaron los accesos para afuera. Pero lo que hay que tener cuidado es que la concesionaria, a partir de mejorar las condiciones de las rutas, que desde mi perspectiva es una obligación, sigue avanzando en 2 elementos que pueden ser muy complejos. Que se les sigan extendiendo los plazos de las concesiones, ¿verdad? En la segunda, que empiecen a pedir la posibilidad de tarificar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hoy día una tarificación sería un asesinato respecto de las posibilidades comerciales y turísticas de una zona como Placilla o el acceso que siempre ha buscado la concesionaria. ¿Qué es lo que quiere la concesionaria? Poner una plaza de peaje antes de entrar a Valparaíso y Viña.
Entonces, pero tú te imaginas lo que significan Claro, 3 peajes de aquí a claro. Santiago, nosotros sería imposible de sostener. Entonces, yo tengo la impresión que los anuncios del ministro son importantes. Hay temas nosotros que no tienen nada que ver con la inmediatez, hay cosas que hay que hacerlas de inmediato. Y quizás el último de los anuncios es importante para todos, particularmente para un sector productivo de Placilla, es el estudio, nosotros los 300 millones de pesos para hacer el estudio de ingeniería para construir cabritería. ¿Verdad? ¿Por Ya. qué razón? Nosotros, porque ahí estamos hablando específicamente de hacer una bajada para camiones que permitan nosotros entrar a esta cosa loca que estamos empezando a escuchar ahora, y es que en definitiva el puerto que se iba para el sur ahora se viene para el norte y en Claro. consecuencia se va a generar el polo en el sector de Yolanda. Yo tengo la impresión, desde mi perspectiva, que son más bien reacciones frente a una situación donde se notó claramente ineficiencia, porque habían posibilidades concretas nosotros de haber previsto nosotros lo que sucedía. Si solamente se lo hubiera anunciado a parte importante a la gente que había un taco de 25 kilómetros y que iban a estar 7 u 8 horas nosotros Mm. metidos adentro, que eso fue lo que estuvieron, Claro, claro. casi como atenderse en la posta del paraíso. Nosotros 7 u 8 horas, Sí, nosotros metidos sin poder virar ni darse vuelta para ninguna parte, exacto. eso genera obviamente una complejidad. Don Hernán, ¿y qué opinión tiene usted respecto a este supuesta idea que decían que según la placa patente las personas iban a poder salir ciertos días en estos fines de semana largos, por Es ejemplo? una ridiculez, ¿no? Es una ridiculez desde la perspectiva de que la limitación de circulación por placas patentes solamente tiene sentido en espacios reducidos dentro de las ciudades, ¿no es cierto? Claro. Pero en ninguna parte del mundo se aplica, ¿no es cierto?, esto para de regiones a región, ¿no es cierto? En otras partes serán provincia a Claro, provincia, distrito a distrito, claro. vaya a saber la denominación. Pero hay que establecer nosotros eso para poder viajar desde la región metropolitana a la sexta región, a la quinta o a otros lados, significa nosotros no haber encontrado ninguna solución. En eso estoy de acuerdo con Girardi. Yo, nosotros, fíjate que decía el senador Girardi, hubiera sido mucho más fácil haber arreglado el tema de que ese día Ujú. toda la carretera, ¿no?, era para el sur, ¿no? Y Claro. los vehículos que entraban a Santiago sabían nosotros que iban a poder entrar después de las 7 de la tarde, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ujú. Anunciado anticipadamente, tú que vienes del sur, programas Claro. tú llegás después de Ujú. esa hora. Y por lo tanto, en vez de avanzar con dos o cuatro, ¿verdad?, pistas en un momento o 6 en el otro, sacamos todo el tránsito nosotros simultáneamente. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que, aun cuando a Goldman no le gustó, porque Goldman fue el que dijo la idea de la tarificación vial, después dijo, Claro. mm, los periodistas siempre reclaman, ¿eh? En que dicen que los políticos o los artistas o las personas que se expresan por los medios de comunicación, cuando algo les sale mal, siempre dicen, no me entendieron bien, me descontextualizaron, Claro, me nosotros, sacaron de me contexto. sacaron de contexto. Claro. Bueno, Goldberg dijo, me sacaron de contexto, yo no he dicho nosotros que vamos a tener Ya, una separación nosotros por permiso de circulación, yo lo escuché, ¿verdad? ya. Y lo que yo le escuché nosotros fue que habían estado estudiando la posibilidad de haber establecido nosotros sugerencias para salir por dígitos. Y Claro, eso es lo claro. mismo que usted estaba diciendo, Ujú. o sea que Sí, no sí. está descontextualizado, ¿verdad? Yo creo que efectivamente se encontraron con un poncho que da cuenta nosotros de que nos guste o no nos guste, las redes nosotros no están. Y eso, perdóname, bajándolo así abruptamente al plano local, es la pelea que ha tenido la gente de Placilla durante tanto tiempo, Claro, ¿verdad? claro. Primero por pavimentar las calles, después porque sean de un soporte necesario para la carga mayor. En tercer lugar, el hecho de que el mal estado de las mismas, Ujú. las edificaciones, la destrucción de las mismas, los cuellos de botella, las dificultades de desplazamiento, bueno, todo eso es un poco el reflejo de lo que está pasando. Hoy día Placilla tiene un problema grande respecto a lo que es la señalización. Hemos visto una cantidad de problemas viales, de choques que han existido acá. Reciencito no hay, Claro, claro. En Central se echaron la señalización también, un camión, ¿no? Pero en definitiva falta señalización acá en A ver, no Placilla. hay ninguna duda que falta, ¿no? Sí. Claramente, en todas partes hay una petición de señalización. Lo que sucede, digámoslo también derechamente, yo no voy a justificar lo que no sé si es así. Primero, de que efectivamente muchas veces sacan, ¿no?, la señalización que se pone de acuerdo a las conveniencias, ¿no?, de los usuarios del sector. De Claro, repente un claro. prohibido virar, ¿no?, Sí, sí. desaparece, ¿no?, para que se pueda seguir virando. Ahí hay una destrucción. Dos, eh,
se está invirtiendo poco, ¿no?, en señalización. Antiguamente, y yo creo que justamente eso es un poco, a veces las diferencias o las dificultades que tenemos entre creer nosotros cómo debiéramos hacer las cosas y otros lo que les gusta. La municipalidad tenía un taller de señalizaciones. Sí. ¿No? Y en consecuencia la señalética la hacíamos nosotros mismos. Claro. ¿No? Sí, Eso sí, recuerdo. Sí. está prácticamente muerto. Exactamente. ¿No? Y en consecuencia, ¿qué es lo que hace el municipio? Tiene que comprar señalización externa, que viene a ser mucho más cara, Claro, ¿no?, de claro. la que tenemos. ¿No? Si nosotros lográramos generar nuestras condiciones para poder producir más señalética, podríamos tener un mayor seguridad. No vamos a decir que eso cubre todo, porque no es verdad. Sí. ¿No? Efectivamente, el que es descuidado nosotros, permanentemente ocasiona nuestros accidentes, pero minimiza esta cosa. Ahora, hay algunas cosas que son absolutamente más bien voluntariosas. Esta señalización, es decir, prohibido botar basura, multa 3 Claro, UTM, sí. la gente se muere de la risa porque sabe positivamente que nunca lo van a pillar, nunca se va a saber, nosotros nunca va a haber multa. Entonces, al final es terminar gastando plata en poner letrero, Claro que sí. si no se fiscaliza. ¿Cómo lo hace la gente? ¿Cómo lo pueden hacer las personas que en su barrio, en su cercanía, en su hogar, necesita una señalización? A lo mejor un lomo de toro, a lo mejor un disco pare. Tienen una doble posibilidad. Nosotros, la primera es solicitarla directamente al municipio. El municipio tiene obligación, de acuerdo a las nuevas leyes, la ley del silencio administrativo y la ley de transparencia tiene obligación de darle una respuesta fundada dentro de un plazo determinado. Por lo tanto, el vecino tiene que saber que eso es posible hacerlo, ¿no? La ley del silencio administrativo es una ley compleja, porque fíjate que depende de cómo se plantea la solicitud. Si pasa un periodo de tiempo y el municipio no contesta, Claro. ¿no?, se entiende que la aceptó. Ah, ¿No? ¿y cuál es ese plazo para que la gente sepa? Hay que saberlo. 20 claro. días. 20 días. 20 días, ¿no? Bien. ¿No? Entonces, perdón, 20 días para la transparencia, 30 días para contestar respecto del tema del silencio administrativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ahí hay herramientas para poder hacerlo. El superior, si el director de tránsito estima que no es pertinente de una determinada manera, el director de tránsito tiene dos superiores: el alcalde en lo administrativo y el Seremi de transporte en lo técnico. Yeah. Por lo tanto, también se puede hacer una solicitud a la Seremi de transporte. ¿Qué es lo lamentable de esta cosa? Que muchas veces nosotros le encuentran razón, le dicen que es necesario hacerlo, y dicen nosotros que lo han priorizado y que en la medida que los recursos lo permitan, se dará solución respecto de eso. Y eso puede pasar una cantidad de tiempo. Pero eso lo puede hacer una persona particular, tiene que hacerlo absolutamente. a través de la Junta de Vecinos. No, absolutamente. Cualquier persona, cualquier hijo de vecino puede perfectamente hacerlo. Ya. Las juntas de vecinos tienen más peso en la medida que también las juntas de vecinos lo hagan. Mira, a mí me tocó muchas veces que las juntas de vecinos cometen el error de ponerse de acuerdo ni entre ellos mismos respecto a qué es más importante. Entonces, mientras a uno le interesa un sector, a otro le interesa otro. ¿Por qué razón? Porque ellos, para evitar esas cosas, llevan a los encargados de distintos lados y todos se ponen a pelear tratando de priorizar cuál es su obra más importante. Bueno, hay procedimientos, en todo caso, al interior del municipio que permiten determinar prioridades, asignándolo nosotros sobre la base de la capacidad que tienen de tener accidentes, etcétera, etcétera. Pero es un tema en el cual aquí en Brasilia estamos en deuda. El otro día, que habrá sido 3 semanas atrás, a propósito de una situación de esta naturaleza, en que me dijeron, yo le dije, no creo que sea tanto, ¿no? Yeah. Bueno, y terminé haciendo un Brasilia Tour, guiado por 2 damas, que me iban mostrando todos los lugares donde ellas querían que se pusiera señalización y no había, ¿no? Yeah. En algunas partes se justificaba, en otras, la verdad, es que la prioridad no era tan urgente. Y donde sí hay que ponerse de acuerdo y hay que revisarlo es en la política de los lomos de toro, ¿no? Mira, eso es una tragedia, ¿no?, que nos está acompañando, derivado de otro tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué ponemos lomo de toro? ¿No? Ponemos lomo de toro a objeto de obligar al vehículo a rebajar su velocidad en función de que tenemos allí algún lugar particular, llámese un colegio, un consultorio o alguna otra unidad. El problema está, en consecuencia, de que es una locura hacer las obras, pavimentar las calles,
y una vez que las tenemos pavimentadas, empezamos a ponerle Los lomos de toro, ¿no es cierto? Y las transformamos en verdaderas pistas, ¿no es cierto? De obstáculos, ¿no es cierto? Sí. Donde se hacen pedazos los vehículos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el problema? El problema es que la gente dice siempre la misma historia. Mientras esto era de tierra, nos costaba llegar, pero llegábamos. Claro. Los niños jugaban en la calle, etcétera. Hoy día que está pavimentado, esto es una pista de alta velocidad y aquí hay carreras y los taxis, ¿no es cierto? Y, en fin, resultado, pongámosle el lomo de toro. Entonces destruimos, gastamos en pavimentar y después gastamos en destruir el pavimento, porque los lomos de toro que además hacen acá no son los lomos de toro autorizados. El resalto, ¿Ya? que es lo que la ley permite, es una pieza, ¿no?, que tiene, no sé, pues, 3 metros de ancho, Ya. ¿no?, donde tiene 1 metro, ¿no?, para subir, otro metro para bajar, ¿no?, y 1 metro que hará esta situación. Y eso nosotros incluso va atornillado, ¿no?, al pavimento, ¿no? Vienen hechos, ¿no?, de acuerdo a las Ya. medidas que el propio ministerio Claro, ha hecho, un ¿no? estándar. Ahora quiero que se hace acá le hacen un cototo, ¿no es cierto? ¿No? Le tiran, ¿no es cierto?, jorobita. cemento, Claro, etcétera, ¿no es cierto? sí. ¿No? Y ahora un candidato a concejal los pinta, ¿no? De amarillo. ¿No? Los pinta de Sí. amarillo, ¿no? Y hay toda una polémica respecto del tema, ¿no? Claro, claro. Porque está interviniendo en el ámbito, ¿no es cierto?, de la seguridad vial. Pero específicamente yo te quiero decir, ¿no es cierto?, entiendo los lomos de toro, pero creo que es una tragedia. Porque efectivamente ahí fracasa todo, ¿no? Si nosotros tuviéramos discos pares, ¿no?, o sea, el paso, ¿no?, o velocidad máxima, Claro. ¿no?, la gente dice no cumplen igual. ¿No? Ese es el gran problema, Y por lo la tanto gente hay un no riesgo, cumple. ¿no? Y de repente hay cosas, te quiero decir, porque en Valparaíso, en una parte, en la avenida Mata, ¿Ya? ¿no?, Placeres. en el Cerro Placeres, Ah. ¿no? ¿Usted es conocido de ese Sí, sector? yo ¿no? soy de Placeres toda la vida. Pero piensa en lo que hicieron nosotros después que lamentablemente falleció el niño, ¿no es cierto?, en la escuela Sí. en esto quiero beber. Hicieron un lomo de toro que es la mitad de la calle, ¿no? Claro. De todo el ancho de la calle, Ujú. es la mitad que da al costado de la escuela. ¿Qué es lo que hacen todos los vehículos ahora? ¿No? Vienen igual de rajados, pero toman la otra, sí, se dan la vuelta. se da la vuelta, ¿no es Claro. cierto? ¿No? Y ahora, ¿dónde está el riesgo de que cualquier día van a chocar, ¿no es cierto? Porque Claro. pasan filitos, ¿no es cierto? Entre el que va para un lado y va para el otro para hacerle el quite Al lomo de toro. al lomo de toro. Sí. Ahí no hay más alternativa que si se hace un lomo de toro hay que hacerlo a lo largo de toda la calle. ¿No? Porque de lo contrario, lo que va a pasar ahí es que vamos a tener más muertes de niños, pero ahora por choque, Claro. no por atropello. ¿No? ¿Cuál es la solución, don Hernán? Conciencia, es muy complejo, educación. si no, necesariamente es un problema de educación, ¿no?, y manejar a la defensiva. A mí ¿sabe lo que me llama la atención? De que efectivamente en otros países, yo he tenido la suerte de estar en varios de ellos, ¿no?, efectivamente existe una cultura básica respecto de estas zonas de peligro. O sea, allá nadie osaría, ¿no?, pasar por fuera de un hospital tocando la bocina, ¿no?, o armando líos como de repente aquí sucede, ¿no es cierto? O de repente en día de lluvia, ¿no es cierto?, pasar y empaparte, ¿no es cierto?, Claro. tirándote el agua. O sea, hay una conducción, ¿no es cierto?, distinta, y las zonas de escuela, ¿no?, son altamente custodiadas, ¿no? Don Hernán, y en su recorrido que ha tenido, digamos, acá en el sector de Placilla, me imagino que el tema de la señalética es súper importante, pero ¿qué otros temas le ha tomado a la gente de lo que necesita acá en el sector de Placilla de Curauma? A ver, yo creo que los temas son recurrentes, ¿no? En algunos lugares, en Placilla Nuevo, la pavimentación de la calle Bernardo Higgins es un tema, ¿no?, que particularmente les complica la situación, ¿no?, a algunas áreas o zonas de inundación, ¿no? Problemas con los malos olores de los frigoríficos. Ah, ¿No? ya. Ahí hay un problema en que la gente no solo reclama respecto de los malos olores, sino que también reclama respecto de jaquecas, dolores de cabeza, ¿no es cierto?, y eventuales posibles enfermedades en torno a ellos. La tercera cosa, ¿no es cierto?, que se da en algunos sectores de Placilla, fuertemente el problema de la seguridad ciudadana, ¿no? Ya. La falta de carabineros, la inobservancia del plan cuadrante, la falta de respuesta policial a los llamados de la comunidad, ¿no? Y un poco como la crítica de decir, ¿sabe qué? Aquí la única zona verdaderamente protegida es la zona donde viven los carabineros, ¿no es cierto? Y por Sí. lo tanto, ese conjunto de poblaciones están como a salvo respecto de esta cosa. Una cantidad de críticas
con problemas, ¿no? Porque no todos concuerdan en el tema y se pelean unos con otros. El problema de los camiones, estacionamiento de camiones al interior de Placilla, el horario de funcionamiento en que los camiones empiezan a calentar motores en las mañanas para poder partir, Claro. y cómo despiertan nosotros a los vecinos 4:30, 5 de la mañana, nosotros donde van saliendo. Muchos vecinos quieren sacar los camiones fuera, ¿no? Y mucha gente reclama nosotros de que son necesariamente, digamos, ante la falta de locomoción o de elementos, son camiones que los choferes se llevan a su casa y viven, ¿no sé, todo Claro. acá. Ahí hay un tema de discusión. Hay problemas y discusiones respecto del tema de la salud, ¿verdad? En términos de encontrar insuficiente el consultorio, ¿no es cierto? Claro. Y los servicios que el consultorio está que está prestando. Hay discusiones respecto de la insuficiencia de la actividad cultural, ¿no? De Placilla, y el hecho de tener que depender para todo de otros lados. Por ejemplo, me he tocado en 2 o 3 partes que la gente plantea, bueno, ¿cuántos habitantes tenemos que ser para que pueda haber cine, ¿no? en Placilla, Claro. ¿verdad? Bueno, la relación no es necesariamente vinculada con habitantes. Hoy día estuve en una conversación con personas que estaban vinculadas a Casablanca. Ustedes llegan mucho a Sí, Casablanca, llegamos. ¿no? Pero Súper bien. fíjate que Casablanca, según decían en la mesa, tiene 25.000 habitantes, ¿verdad? Y Placilla tendría 45.000 hoy día. O sea, en un tiempo más, nosotros Placilla va a estar doblando a Casablanca. Pero en términos de infraestructura, Claro. Placilla está bastante más atrasado que lo que puede estar hoy día Casablanca. Y ahí es un poco nosotros las ganas de la gente de poder remontar nosotros en esta situación. Hay temas que yo no he verificado nosotros respecto de algunos cierres de algunas escuelas, particularmente en Placilla Nuevo, que se vinculan nosotros a educación especial, nosotros donde unos jardines nosotros que se mantenían, nosotros que tienen dificultades, promesas que no se pudieron llevar a cabo de poder tener buses escolares para poder trasladar escolares de distintos sectores hacia la Escuela México, ¿verdad? A los niños les cuesta mucho poder llegar porque en general en los horarios de escuela está la locomoción conflictuada. Fíjate que a lo mejor aquí Placilla debiera ser, no digo que sea así, Claro, digo yo claro. que es una de las zonas donde hay que estudiar. Cuando en una ciudad todo el mundo se tiene que movilizar entre determinados horarios, producto de la salida que tienen que hacer desde acá, a lo mejor la escuela debiera entrar en un horario diferido, ¿verdad? Es decir, que no se junte necesariamente Ya. el escolar con los adultos. En esta Es mala cosa, idea, ¿verdad? sí. Y por lo tanto eso es posible de pensar. Y una cosa, en la cual usted podría organizar otro Placilla Tour, ¿verdad? Que me comprometí a hacerlo, por lo demás, Ya. y cualquier día lo vamos a hacer. Vamos a venir a ver salir los buses que van en la mañana con la gente de Placilla a Santiago. Ya. Por una razón muy sencilla, porque efectivamente, aparentemente es imprescindible nosotros llegar a tener ya un terminal de buses en Placilla, ¿verdad? De donde podamos tener salida de buses, nosotros donde puedan a lo mejor tener paradas colectivos también, y de donde podamos Claro. empezar a tener servicios regulares a Santiago, porque hoy día los buses se paran nosotros afuera de las poblaciones a tomar los pasajeros que van rumbo a Santiago. Hay que buscar una fórmula distinta. O sea, trabajo para... Hay harto que hacer. La próxima semana ¿Ya? me comprometí, si ustedes me invitan, me comprometí con los dirigentes deportivos a que dediquemos un programa la próxima semana ¿Ya? sobre el tema del deporte en Placilla, infraestructura deportiva, proyectos deportivos, etcétera, que lo estamos preparando nosotros para poder darle respuesta a todos los clubes que han hablado con nosotros. Me parece muy bien que si podemos ver la oportunidad de hablar del deporte. Yo sé que hay comunas que están preocupadísimas de ese tema. Sabemos que la gente de Casablanca también está muy interesada. Muchas campañas, de hecho, se basan en el tema de deporte. Pero además le quiero decir que yo hice una promesa que usted ¿Ya? me va a tener que ayudar a cumplir, ¿no? Ya, pues. Y es que ¿Cuál yo sería? le prometí yo a los ¿Ya? dirigentes ¿Ya? que el día que lo hagamos vamos a venir con ellos. Ah, De forma perfecto, tal de perfecto. que no solo me dé café a mí, ¿no? Sino que a los demás Nuestro dirigentes. director se dice que se pone con café para todos. Se puso nervioso. Y una colación. Se me dieron 2 luces rojas. Sí. ¿No? Es verdad. Bueno, la verdad es que son temas bastante interesantes. Yo creo que hay que tener la posibilidad de poder desarrollar cada uno de ellos dentro de las conversaciones que estamos teniendo
en este programa, porque son muchas las intenciones, son muchos los intereses de la gente en poder solucionar sus problemas puntuales que llegan directamente a lo que es la familia y a lo mejor las comodidades y la calidad de vida que tienen los placillanos hoy día, que sin duda tenemos que comenzar a mejorar. No sé qué... Yo estoy llano, ¿no? ¿Ya? Porque efectivamente yo creo que de cada uno de estos temas van Sí. surgiendo una cantidad de nuevos temas, desafíos y tareas. Ahora, la gracia de nosotros está en cómo nosotros un tema general tú lo vas bajando, ¿no? Y lo vas bajando a la realidad concreta, ¿no? Porque no necesariamente todo puede ser querido, ¿no? Claro. Me explico. Nosotros, cuando hablamos del lomo de toro, ¿no? En algunas partes es una estupenda solución respecto al tránsito y en otras partes, en vez de ser una solución, se constituye en un problema. ¿No? Lo importante es cómo encontramos la solución concreta que en este lugar dé el mejor resultado. Un letrero, un semáforo, ¿no? Bueno, digo semáforo, no hay plata después para comprarlo, pero cada una de estas fórmulas tiene que aterrizarse y eso hay que hacerlo. Y también ayudar a los chiquillos que están ahí en el taller que hace la señalética, de que tienen que ponerse nuevamente a trabajar, ¿o no? Así es. Yo creo que el municipio tiene que tener una capacidad de producción propia. Claro que sí, esa es la idea. Listo, estamos completos con el programa, entonces queremos agradecer a toda la gente por la sintonía. Don Hernán, como siempre, ustedes siempre placer, ahí encantado. apoyándonos en estos programas. Y bueno, nos volvemos a encontrar en otro Café con. Que lo pasen bien. Chao.